coloquial, que es si Dios atiende en Buenos Aires, en el sentido de si realmente todo pasa por la capital del país o realmente tenemos una distribución más federal de ciertos recursos, en este caso orientada hacia los medios. Bueno, mi trabajo parte básicamente de dos insights teóricos y empíricos. Por un lado, tenemos toda una literatura al respecto de lo que se llama el seteo de agenda, en el sentido de que en qué medida los medios de comunicación le dicen tanto a sus lectores como a otros medios qué temas son importantes a tratar, cómo deberían ser pensados. Y por otro lado, algo también teórico y también empírico, que se trata básicamente desde la economía política, es que existe en la Argentina y en otros países una centralización en ciertos mercados de recursos y de estructuras. En el caso de los medios de comunicación, hay autores argentinos que tratan esto y que nos dicen, bueno, así como existen otros mercados de economía, de producción, etcétera, en los medios de comunicación tienden a haber una centralización en la cual tenemos grandes conglomerados empresarios que trabajan en Buenos Aires y otras empresas más pequeñas, con menos recursos y menos centralizadas, trabajando en otros lugares del país. Entonces, el dibujo mental que uno se hace es, bueno, probablemente en la Argentina suceda que los grandes medios de comunicación, como decir Clarín, La Nación, los grandes canales de televisión, que en muchos casos forman parte del mismo grupo económico, tienden a tener una especie de dominación hacia otros medios de comunicación más pequeños, que es lo que se ha comprobado en algunos estudios hechos en Estados Unidos, por ejemplo, donde, bueno, se mira, no sé, New York Times y otros medios locales y se ha encontrado cierta relación de dominación entre la agenda de estos grandes medios y lo que reportan los medios más pequeños. Básicamente la idea atrás de esto es que los medios de comunicación locales, más periféricos, cuentan con menos recursos, con lo cual tienden a servirse de la agenda que proponen los grandes medios, también como una especie de legitimación de su propia agenda. Entonces, mi pregunta de investigación es, ¿cuál es la relación? O sea, ya que tenemos este antecedente teórico y tenemos esta realidad que podemos ver en la Argentina, yo me pregunto cuál es la relación entre la agenda nacional e internacional de los diarios llamados nacionales, es decir, que se editan en la capital federal y que se distribuyen por todo el país, y los diarios llamados del interior, que tienden a estar radicados en ciudades más pequeñas, distribuidos a lo largo del país, y que tienen un alcance regional. A partir de esta pregunta de investigación, yo presento varias hipótesis. Una de ellas es que, bueno, los sitios provinciales, uno podría pensar que tienden a compartir su agenda más con Clarín que entre ellos mismos, digamos, entre otros diarios del interior. La siguiente hipótesis habla de la idea de cuánto nos alejamos de la capital federal, cuánto nos alejamos del lugar de los hechos, digamos. Esta hipótesis dice que, bueno, a mayor nivel de lejanía geográfica, más tienden a coincidir los diarios con Clarín, digamos, como una especie de lejanía de recursos, entonces dependen más de los diarios centrales. La siguiente hipótesis habla más de la estructura económica de los diarios y dice, bueno, los diarios que comparten el mismo grupo económico van a tender a coincidir más que los diarios que no comparten el mismo grupo económico de propiedad, digamos. Y la última hipótesis dice que, bueno, que existe una relación de consonancia o coincidencia entre los diarios provinciales más pequeños y el diario nacional, que en mi caso es Clarín, pero podrían ser otros más. Utilicé el método de análisis de contenido, que es el más utilizado en estos estudios. Analicé 1043 noticias de 5 diarios, los cuales dividí en dos grupos, según su lugar de edición. En el primer grupo tenemos a Clarín, que es nuestro referente de diarios nacionales, y en el segundo grupo tenemos a diarios provinciales. Yo acá cambio la denominación porque también siento que la idea de diarios nacionales y diarios del interior tiene una connotación un poco estereotipada. Con lo cual hablo de, en vez de diarios nacionales, diarios capitalinos, haciendo referencia al lugar donde se editan, y diarios provinciales, para hablar de donde se editan cada uno de estos diarios. Todos son online y en todos los diarios se trata del diario con más usuarios únicos en la web, digamos, respecto de su competencia. Ese fue uno de los criterios de selección de la muestra. También, bueno, ¿por qué elegí estos diarios y no otros? Bueno, el caso de Clarín es un diario de referencia, es el diario con más usuarios únicos en Argentina. Y en el caso de los diarios provinciales, bueno, primero usé un criterio geográfico, traté de que los 4 diarios estuvieran, algunos más cerca y otros más lejos de la capital, que al menos uno de los diarios compartiera grupo económico, que es el caso de La Voz del Interior con respecto a Clarín.
Y también traté de que las provincias elegidas tuvieran distintos niveles de calidad institucional, digamos, usando el índice de Carlos Gervasoni, como una especie de medidor indirecto de su cantidad de recursos y estructura. Entonces, para responder a la pregunta y para por lo menos ver cuánto comparten de agenda los diarios, primero describo las agendas de cada uno de los diarios en cuanto a su alcance, el alcance de las noticias. Entonces vemos que en el primer diario, que es Clarín, vamos a ver que las noticias nacionales y las internacionales se llevan casi toda la torta, digamos. Tenemos un 65% de noticias nacionales, un 13% de internacionales, y las regionales y otros se reparten un 22%. Entonces tenemos una especie de distribución 70-30 más o menos en Clarín. Cuando pasamos a La Voz del Interior, empezamos a ver que la distribución va cambiando. Las noticias regionales van adquiriendo más relevancia, tenemos ahora un 44% de noticias regionales. Las nacionales bajan un poco respecto a Clarín, son un 40%, las internacionales se mantienen bastante parecidas, y otros que tienden a ser noticias que no tienen foco geográfico, son obviamente un nivel muy marginal. Cuando nos vamos alejando y nos vamos viendo otros diarios, vemos que se empieza a revertir lo que veíamos al principio. Las noticias regionales en el litoral de Santa Fe son un 65%, las nacionales son un 27%, las internacionales se empiezan a reducir a menos del 10%, ahora tenemos un 5%, con lo cual ahora tenemos una preponderancia de las regionales, y lo mismo pasa en el Diario Norte de Chaco, donde las regionales son un 70%, las nacionales bajan a un 24% y las internacionales también siguen estando por debajo del 10%. Y en el último diario, en el Tribuno de Jujuy, vemos que las regionales tienen un 72% de importancia, las nacionales un 24%, esto se mantiene bastante en todos los diarios que no son Clarín, más o menos un 25% de nacionales, las internacionales un 4%, y bueno, otros 0%. Con lo cual, si bien en Clarín teníamos una distribución 70-30, en la cual 70% eran nacionales e internacionales y el resto eran regionales, al revés pasa con los demás diarios. Las regionales tienden a ser más del 70%, y esto también habla bastante de la importancia de como criterio de noticiabilidad, digamos, los diarios provinciales atienden a los asuntos que suceden cerca de donde se editan, básicamente, en su provincia o en provincias cercanas. En cambio, en el diario referente nacional, tenemos siempre más preponderancia de noticias nacionales e internacionales. También un detalle es que muchas noticias nacionales tienden a suceder en Buenos Aires, con lo cual es una mezcla entre nacional y regional, digamos. Cuando nos metemos de lleno en lo que es la coincidencia entre agendas, acá esto es una tabla de frecuencias de cuántas coincidencias se dieron más veces. La coincidencia que más veces se dio fue la de los 5 diarios, quiere decir que fueron temas que interesaron a todos. Y la siguiente coincidencia que más se repitió fue entre Clarín y La Voz del Interior. Estas son 343 coincidencias sobre 1043 observaciones, con lo cual estos números que siguen acá son bastante bajos. Por eso tomo solamente las 2 primeras referencias. Sí. Entonces, bueno, teníamos que nuestra primera hipótesis decía que los diarios provinciales tienden a compartir más sus noticias con Clarín que con los demás. Entonces nosotros vemos acá que los diarios, acá las 2 variables son si coincide con Clarín o si coinciden con otro diario provincial y no con Clarín. Cuando tomamos la agenda total, es decir, nacional, internacional y regional, vemos que en el caso de La Voz del Interior comparte más noticias con Clarín que con el resto. Sin embargo, bueno, en el caso de el Litoral y Norte está bastante pareja la relación, pero una leve tendencia a coincidir más con otros y no con Clarín. Esto es al revés con el Tribuno, coincide más con Clarín que con otros diarios. Ahora bien, cuando tomamos solo la agenda nacional e internacional, que digamos son las noticias que tienden a ser más compartidas, vemos que en los 4 diarios que no son Clarín se comparten más con Clarín que con otros diarios. Con lo cual, nuestra hipótesis 1 tiene un apoyo parcial. ¿Por qué digo parcial? Porque el porcentaje no es tan grande y vemos que hay una especie de coincidencia entre diarios regionales que vale la pena mencionar, porque no está mencionado en ningún lado en la literatura y a mí por lo menos me surge una idea de existencia de agenda regional, y de eso es algo que no se habla en general en la literatura. Sí. Cuando vemos nuestra segunda hipótesis, dice que a medida que nos alejamos de la capital tendemos a coincidir más con Clarín. ¿Qué tenemos acá?
vemos que no observamos una línea creciente, no es que a medida que nos vamos alejando de Buenos Aires, la coincidencia aumenta. Entonces, en principio, mi hipótesis no recibiría tanto apoyo. Sin embargo, atiendo a este dato porque La Voz del Interior tiende a funcionar acá como una especie de outlier. Digamos, si nosotros sacamos La Voz del Interior, sí observamos una tendencia creciente en función de la lejanía geográfica con Clarín. Entonces, Belén, me pregunto qué sucede. Habíamos visto que la segunda coincidencia más frecuente fue entre Clarín y La Voz del Interior. ¿Qué tienen en común Clarín y La Voz del Interior? Que pertenecen al mismo grupo económico. Con lo cual, este hallazgo me permite brindar apoyo a mi tercera hipótesis, que los sitios que comparten el mismo grupo económico tienden a coincidir más. Entonces, si omitimos el caso de La Voz del Interior, que funciona en este caso como un outlier, sí podemos ver una tendencia creciente a medida que nos alejamos de Buenos Aires en la coincidencia con Clarín. Con lo cual, mi hipótesis B recibe apoyo parcial también. Sin embargo, la última de mis hipótesis, que hablaba de una coincidencia, una relación de coincidencia o consonancia entre los diarios del Interior y Clarín, no recibe apoyo. ¿Por qué? Porque los sitios provinciales, si uno mira el gráfico, comparten finalmente su agenda total entre un 12 y un 15%, es decir, entre 1 y 2 noticias cada 10 con Clarín. Si tomamos la agenda solo nacional e internacional, esto crece un poco, pero tenemos que, en el mejor de los casos, los diarios del Interior comparten 3 de cada 10 noticias con Clarín, que sigue siendo algo bajo. Entonces no podemos decir que haya una relación de consonancia y coincidencia entre los diarios provinciales y Clarín. Como mi pregunta de investigación era qué relación existe entre las agendas, yo puedo decir que existe una relación de coincidencia parcial y leve. Digamos. Sí observamos que los diarios provinciales comparten noticias con Clarín, y es un porcentaje bastante interesante, pero no alcanza para decir que como suele decir la literatura y como se vio en algunos estudios, no existe una dependencia. Que son un poco algunas de mis conclusiones. Que contrario a lo que se puede ver en el marco teórico y en la literatura al respecto, sí existe una coincidencia, no una dominación. Existen cosas interesantes que no se suelen mencionar, como por ejemplo la existencia de una agenda regional, es decir, diarios de las provincias y no Clarín, o no La Nación, por ejemplo. Y tampoco podemos afirmar, como mencionan algunos autores, que los diarios del interior, diarios provinciales, tienden a legitimar su cobertura. También acá en estos textos se habla mucho de autonomía profesional o de falta de autonomía profesional en los periodistas que trabajan en las provincias, y esto la verdad es que no se verificó en este trabajo. Es decir, que los diarios provinciales tienen su propia agenda, tienen, digamos, una autonomía en cuanto a la selección de